Feliz noche, bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 2 minutos. Aquí estamos, yo soy Dani Tres Palacios, que continúa acompañándolo a usted a través de su radio, a través de la aplicación La Mega, la página de La Mega, lamega.com.co. Los que nos han escrito por los audios del cartel o de la página, denos un tiempo, estamos ahí estrenando la página, entonces estamos haciendo ahí unas modificaciones bien bacanas y todo, pero pronto estará toda la información que ustedes buscan día a día para estar en contacto con el cartel de la Mega. Bueno, lo veníamos anunciando. En esta primera parte del cartel paranormal, pues estará el Monseñor Andrés Tirado, que trata de acompañarnos una vez a la semana o algo para venir a aclarar dudas, preguntas, porque respecto al tema de la religión, al tema de los ángeles, de Dios, Jesús, el demonio, los demonios, la Biblia, los sueños, que también el Padre ha investigado mucho de esto, pues creo que no nos alcanzaría la vida para terminar las preguntas relacionadas a este tema. Pero por eso él viene, para tratar de aclarar muchas a sus preguntas. A lo mejor no tiene la respuesta a todas, pero haga su pregunta. Si quiere hacerlo, lo puede hacer a través de las líneas telefónicas, que puede marcar desde su celular 031-232-2124, puede llamar al 031-288-4218 o al 031-287-9731. Ahí llama usted y, padre, venga, es que tengo una duda sobre la Biblia. Es que no encuentro en la Biblia en qué partes que hablan del fin del mundo. Es que, padre, tengo una duda sobre los demonios. Lucifer es lo mismo que Satanás. ¿O quiénes son esos dos? ¿Cuál es la diferencia? Padre, es que últimamente he soñado mucho con mi hijo que falleció. ¿Qué quiere decir eso? Padre, es que no sé si la pareja mía realmente sí está poseída o no. ¿Uno cómo hace para darse cuenta de esto? Padre, ¿qué riesgo trae hacerse una liberación, un exorcismo? Padre, pecar en esta época, cuando estamos en época de Cuaresma, cuando se aproxima la Semana Santa, ¿qué pasa con esto? Bueno, cualquier pregunta, estoy poniendo ejemplos. Puede usted hacer su pregunta a través de las líneas telefónicas o a través de nuestras redes sociales. En Twitter lo puede hacer con el numeral No hay redes, pero sí cartel. No hay redes, pero sí cartel. Monseñor Andrés, buenas noches, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches y qué bueno volver a estar acá para resolver esas dudas, incógnitas, preguntas de todos los que le gustan estos fenómenos espirituales y paranormales. Mucha gente pidiéndole a Dios que arreglara rapidito las redes sociales. Uy, sí, terrible, un colapso. Yo estaba preocupado por el WhatsApp. Zuckerberg puede ser el dios de muchos centennials, millennials de hombre, no nos mates de esa manera, por favor, no nos tortures. No se ponga agresivo. Sí, por favor, no sea así, Zuckerberg. Sí, para muchos las redes sociales es su Dios, definitivamente hoy en día. Pero bueno, aquí estamos. Hace 8 días fue el miércoles de ceniza, ¿no, padre? Sí, señor. Hace 8 días el miércoles de ceniza. Lo que muchos creyentes hacen en esta época antes de recibir la Semana Santa es los viernes dejar de comer carne, como el padre lo explicaba. Antes se hacía todos los días, de pronto hay personas que aún lo hacen, de pronto más su abuelito, su abuelita, más que el joven de la casa, no sé. Pero bueno, pronto la Semana Santa, que para muchos es la semana de vacaciones, ¿no? Hoy en día, más que seguir lo que se debe hacer, muchos esperando a descansar, a irse de fiesta. Pero bueno, aquí estamos. También si hay preguntas sobre la Semana Santa, interesante que lo puedan hacer. Y hay una, padre, arrancando con ese tema de la Semana Santa. Acá dicen, padre, se dice que Jesús muere el viernes, resucita el domingo. Hasta ahí estamos claros. Sí, señor. Ahora alguien aquí dice, ¿dónde está esa tumba donde pusieron a Jesús? Me imagino que se refiere en el momento en que van y meten a Jesús, que dice, bueno, y resucitó entre los muertos, y esa piedra que movió. ¿Cómo es esa historia, padre, bien? Para entenderla. Sí, el Santo Sepulcro. Lo que pasa es que allá en Jerusalén, y los que hemos profundizado en el tema de arqueología bíblica, sabemos de que hay más de un lugar. ¿Qué pasa? Cuando uno va a Jerusalén, uno cree que es un sitio, como hemos visto en la mayoría de la historia, la geografía que nos enseña, ¿no? Tal lugar pasó esto, tal lugar pasó lo otro. Allá hay diferentes lugares
Y cada línea, allá hay varias líneas del cristianismo y catolicismo, cada una dice, yo tengo este lugar. Y aquí fue donde tuvieron a Jesús. Y aquí en el otro tuvieron a Jesús. En esta, la que la mayoría de los arqueólogos votan, digámoslo así, o su consenso general es en el Santo Sepulcro, que es la iglesia ortodoxa griega y de Jerusalén la que la maneja. Y ahí se habla de que era una gruta que fue preparada como una cueva, para que me entiendan un poco. En la tradición judía, todos los muertos tenían que estar un tiempo en un nicho o en un lugar específico. Y en este caso, José de Arimatea, el tío de Jesús, por parte de la Virgen María, tenía un sitio ya preparado para él y se lo cede a Jesús para no... ¿Qué hacían? Mire, ¿qué hacían con los crucificados? La mayoría los dejaban que se pudrieran en las cruces. O habían sitios... Lo que pasa es que la crucifixión era la forma, digámoslo así, de amonestación, de psicológicamente llenar terror, pánico a los cristianos, porque y a todo el que se fuera en contra del Imperio Romano, porque lo ponían ahí 3, 4, 5 días, 10 días de agonía. Como ejemplo. Ejemplo hasta que se vinieran los chulos. Es más, hay escritos donde dicen que los restos los bajaban de las diferentes tipos de cruz, porque a veces pensamos que solo hay uno, y los tiraban, digamos, a un precipicio. Y allá lo dejaban y venían los perros y se lo comían. Y muchos teólogos decían, no, eso iban a hacer, eso era lo que iba a suceder con Jesús, pero la misma organización de Jesús que él había convocado, la gente que lo seguía, decidieron, no, él no puede terminar así por allá en cualquier fosa común, sino que tenemos que buscarle un sitio, y José de Arimatea es el que da ese nicho, esa cueva, y colocan una rueda. O sea, es el que baja a Jesús de la cruz y se lo lleva. No, lo bajan, okay, y tienen que embalsamarlo y hacer toda una preparación para enterrarlo. Y ahí es cuando él dice, mire, yo pongo, él va y habla y pide por el cuerpo, porque no le querían dar el cuerpo. Pero él era un hombre de poder económico, era un comerciante, tenía palanca. Y poder también religioso, porque él también tenía una conexión con los sumos sacerdotes y con la política. Entonces él vaya y le dice, venga hermano, ¿usted cómo va a hacer eso? ¿Qué hay que hacer? No, hay que hacer esto y esto. Venga, yo me lo llevo. No, pero es que no podemos, venga, negociemos. Y llegaron a un acuerdo con varios de las discípulas, más que todo. Recogen el cuerpo, lo embalsaman con la Virgen María, lo guardan, le ponen la sábana, para que me entiendan un poco más, para no hablar de tantos términos, lo envuelven, lo amortajan en ese lienzo y lo guardan en esta gruta, y colocan una piedra grande para tapar la entrada. Y por lo general, y los hallazgos arqueológicos hablan de que yo estuve allá y vi varias piedras grandes, redondas, de varias toneladas, que eso no lo puede mover una o dos personas, tienen que ser varias. Y ahí es donde se produce el milagro. Ahí está 3 días, al domingo, pues. Pero entonces sí está el lugar exacto donde ocurrió. Sí, digámoslo, el 99, o hay personas que dicen, eso es falso, ¿no fue ahí? Sí, claro, hay muchos que, como le digo, hay varias líneas como ortodoxas que hablan de que no, que realmente Santo Sepulcro no es donde está ahorita, sino en otro lugar. Pero eso es, digamos, el 95% de la parte histórica y arqueológica dice que ese es el lugar. Es el lugar más ratificado, según la arqueología y la investigación, de que ahí fue. Padre, los otros lugares donde estuvo Jesús posiblemente no lo son. Padre, hay muchos diferentes. Perdón, no pudo haber pasado que, bueno, Jesús murió, evidentemente, y van y lo meten ahí en digamos, en este sepulcro, que es imposible de mover las piedras, pero supongamos que un grupo de personas fue y se robó el cadáver.
Eso era lo que estaban esperando los romanos. Movieron la piedra y se llevaron el cuerpo y después dijeron, no, el hombre resucitó y se desapareció. Y de pronto fue alguien que se robó el cuerpo. Claro, lo que pasa es que los romanos son muy inteligentes y los romanos sabían de que si ellos pensaban de que se podían robar el cuerpo en cualquier momento. Por eso ellos no querían soltar el cuerpo. Y mandan una escolta de varios centuriones para que esté todo el tiempo presente desde que lo amortajan, que lo hacen ahí adentro en la gruta, en la cueva, hasta que cierran la cueva y dejan centinelas en la cueva. Bueno, muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado hoy respondiendo a las preguntas que ustedes tengan relacionadas a la religión, brujería, liberaciones, demonios, exorcismos, fin del mundo, sueños. Bueno, con el Padre se puede hablar hartas cosas interesantes, las líneas están ya disponibles y también el numeral no hay redes, pero sí cartel, ahí pueden llamar. La Mega, buenas noches. Buenas noches, una pregunta, Monseñor, muchos saludos, Monseñor, y tripas. Bienvenido, amigo, ¿y qué le quiere preguntar? Gracias, es sobre las indulgencias, el tema de las indulgencias que pocos católicos creo que lo tenemos claro, y concretamente las preguntas son, ¿qué son las indulgencias? ¿Cómo funcionan? Es decir, este tema de las indulgencias parciales y las indulgencias plenarias, y si las indulgencias se pierden por el hecho de salirse de la oración, es decir, cuando yo oro, acumulo indulgencias, pero dejo de orar y no me sirvieron de nada esas indulgencias acumuladas si no sigo orando todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, padre, yo no había oído eso. ¿Qué es lo de las indulgencias? Las indulgencias son una facultad que tiene la Iglesia y tiene Dios, digámoslo así, en su infinita misericordia. Él, digámoslo, Dios no es algo estático, de que usted hizo tal cosa y ya quedó así. Con Él siempre hay una opción y una oportunidad. Y las indulgencias es una forma de conseguir, digámoslo para que lo entendamos de más fácil, favores ante Dios, gracias ante Dios, perdón ante Dios. Entonces, la Iglesia a través de los años, basados en lo que Jesús le dice a los apóstoles de que están en el Evangelio de Juan, los pecados que perdonen serán perdonados y los pecados que no perdonen no serán perdonados. Lo que ates en tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Con esa potestad, con ese poder que Dios dejó, hay diferentes formas de conseguir indulgencias, conseguir esos favores, esa gracia, esa ayuda especial de Dios. Entonces, por ejemplo, ir a un santuario. Por ejemplo, yo voy a ir a Guadalupe, en México. Entonces el Papa decretó que ir al santuario de la Virgen a la Morenita, a la Virgen de Guadalupe, hay tanto de indulgencia, hay tantos perdones, hay tanta ayuda espiritual, para no enredarnos tanto con ese tema. Y hay muchos que hay, digámoslo así, diferentes tipos de indulgencias, menor, mayor, hay unas que son de gracias especiales, de celebraciones especiales, como el jubileo, que es un tiempo y tiene hasta afectación, digámoslo así, por ejemplo, hasta en lo jurídico, en lo civil, cuando el Papa viene a un país, por ejemplo, a los presos jurídicamente tienen unas ventajas, le reducen la pena, bueno, hay una cantidad de cosas. Y espiritualmente actúa igual. Cuando Dios da una bendición, Dios no la quita, está ahí. Ya depende si usted quiere recibir esa bendición o no. Si usted quiere estar en los caminos de Dios y buscar de Dios, esa ayuda, esa gracia, digámoslo así, está ahí para la persona que quiera. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que nosotros decimos, no, yo no quiero. Entonces entra la parábola del hijo pródigo que se va, comete sus errores, se da contra el mundo, regresa, pide perdón y el padre le hace un banquete. Eso dice en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios siempre está esperando y tiene esa reserva, usted es mi hijo. Y así usted la embarra, usted va a ser mi hijo. Ya depende en qué momento usted quiera acercarse a Dios y recibir esas indulgencias. Muy bien. Pregunta aquí en redes sociales, yo voy con alguna de las líneas.
Para la iglesia, monseñor, para la iglesia cristiana y católica, ¿cómo es el diablo físicamente? El diablo es un ser, bueno, no es solo uno, ya lo hemos hablado. Bueno, es que O llamémoslo, diría uno, el jefe de ese ejército, de ese bando. Claro, sí, mire, hay que mirar lo siguiente, cada nombre tiene su significado etimológico. Entonces, diablo viene diabolos, que quiere decir división, contrario. Entonces es la forma griega y latina de decir el contrario. El oponente. El oponente, el enemigo. Pero ya Satanás, Satanasha, Lucifer, Belcebú, todos esos tienen nombres diferentes y son personalidades diferentes. Pero sí hablamos de que son varios seres. Cuando Jesús está haciendo uno de los tantos exorcismos que aparecen en el Evangelio, los demonios gritan: somos legión. La legión romana eran 5.000 a 10.000 hombres, entonces podemos calcular de que no solo, a veces solo la parte de la mitología que tenemos, que el diablo es con cachos y cola y que tira fuego por los ojos y piernas de carnero y toda esta cuestión, pensamos en uno, pero no, son muchos, es una organización. Hay diferentes clases, diferentes niveles, diferentes rangos. Eso estudia la demonología. Y tiene un significado. Claro, la cabeza está Lucifer, que es digámoslo, el rey de los demonios, digámoslo así. Y no es un ser que fue un ángel de luz, de muy alta luz, Luzbel, que se rebeló contra Dios y con muchos otros, y quisieron abrir rancho aparte y darle golpe de estado a Dios. Pero antes de que sucediera eso, llegó Miguel y su combo, para que lo entendamos, y lo sacó. Y ellos ya están pagando una pena, una condena por ir en contra, por esa desobediencia contra el Señor. Y es un ser, la iglesia, toda la historia de la iglesia, y aún del judaísmo y del islam y de muchas civilizaciones antiguas, hablan de que los demonios son seres. Ya esa visión de que nos la dieron en la Edad Media del tridente y de los cachos, eso fue una estructura que crearon visualmente, creativamente, para que la iglesia también tuviera que decirle a usted: mire, el diablo se lo va a llevar, si usted no hace lo que yo quiero, mire, viene y va a ir con los cachos y se lo va a llevar. No, claro, el demonio existe, es artífice del mal y hace cosas paranormales que hemos hablado en muchos programas y terribles, pero no es solo uno. Muy bien, vamos a las líneas. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripper. Buenas noches, ahí lo atiende Laguna. Bienvenido al Cartel Paranormal. Tiene hoy a Monseñor para que le formule su pregunta. Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Monseñor, yo quería saber el punto de vista que tiene la Iglesia sobre la hipótesis que hay hoy día de la Tierra plana, de que son 9 planetas, de que otros dicen que son reinos juntos. ¿Me entiende? Hace días estuvo Carlos Tora en el cartel y se había muchas hipótesis. Una sobre los seres de luz, sobre, como le digo, la Tierra plana, de que no solamente es este universo, sino que ¿a qué punto de vista tiene la Iglesia sobre estas hipótesis? Bueno, mire, esa es una pregunta muy interesante. Resulta que para la Iglesia, la parte oficial, digámoslo así, en este tiempo no era como en la Edad Media, que se peleaba la religión contra la ciencia. No, al contrario, ahorita la religión hace ciencia también. La mayoría de los grandes astrónomos y físicos y matemáticos los tiene el Vaticano, con eso le puedo decir todo. Para ellos solo hay la visión oficial de lo que se ha encontrado, pero hay otro underground oculto de personas que nos interesan esos temas y que no descartamos nada, porque hay muchas fuentes que puede utilizarse, pero como le digo, hay muchas hipótesis que después las vuelven teoría, pero no hay todavía pruebas contundentes. Entonces hablan del inframundo, por ejemplo,
el mundo oculto debajo de la tierra, por ejemplo. Sí. Pero hay muchos testimonios, hay muchas investigaciones, pero pruebas concretas que la ciencia diga, mire, bajamos aquí y encontramos el mundo intraterreno y encontramos a fulano y a sutano. No lo hay. No hay pruebas contundentes de un método científico que sea. Ahora, que grandes gobiernos quieran ocultar las cosas, es posible. Yo no me cierro a ninguna de esas posibilidades. Pero hasta el momento no hay oficialmente algo que diga, mire, es como los extraterrestres, decir, mire, es que esta es la prueba fundamental, porque hoy bajó la nave y se bajó el marcianito y nos habló. Hay muchos videos, hay mucha investigación. Este año y el año pasado ha sido un bombardeo tremendo de apariciones, pero de ahí a otra cosa es otra cosa. Pero a ver si lo entiendo, pero la religión no pelea con eso, o sea, deja que hagan teorías, que digan que un planeta, que otro planeta, que los extraterrestres. La iglesia se concentra en lo suyo y de pronto el de aquí a la ciencia diga algo oficial, pues se pronunciará la iglesia. Claro, y está ligado, se pega a lo que dice la oficialidad en la parte científica. Sí, de resto la iglesia puede decir, pues mucha gente dice ver extraterrestres, pero no ha llegado al primero y cosas como estas. Claro. Mañana vamos a hablar de la Tierra plana. Mañana está... Que son muy interesantes, ¿no? Claro, mucha gente dice... Curiosos. Qué estupidez el que hoy en día piensa que la Tierra es plana, no sean imbéciles. Mañana vamos a hablar y estoy seguro que llamarán personas con sus teorías al decir por qué es plana. Claro. Y uno tiene que tener la mente abierta para escuchar y entender, pero también investigar, porque es que a veces solo nos dejamos de una sola vertiente y decimos, no, es que él dijo esto y esto. No, investiguemos. Bueno, interesante. Vamos a más preguntas. Lola Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Con quién hablamos? Con Roberto aquí de Bogotá. Roberto, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Tiene a Muchas monseñor gracias. para realizarle su pregunta o su interpretación del sueño? No, quería preguntarle a Monseñor, he visto en más de un medio de comunicación serio, no en internet, esos videos falsos, que es muy posible que incluso en el primer semestre de este año se desate la tercera guerra mundial. ¿Qué me podría decir al respecto? ¿Son especulaciones o sí es algo inminente? Mire, nosotros aquí en el cartel y en varias entrevistas que a mí me han hecho, hemos hablado de que ese es un tema desde que Trump llegó a posesionarse como presidente de los Estados Unidos, es que ese tema desde hace mucho tiempo viene madurando y viene siendo como algo muy posible. Y en todo tiempo estamos en vilo de que pueda haber una guerra. Lo que hay que es orar. Y qué pena me meto, padre. Y tiene que haber algún día. Sí, algún día se dará. O sea, algún de día, alguna forma, de algún lado. algún día llegará al poder alguien, algún país o algo que dirá guerra. Sí, porque esa es Así- la condición humana. Claro que el humano hoy en día es más consciente que paz y la paz, hermano. Pero Y porque ahorita es más contundente. Esto Ahorita es una- no es solo ejército esto es una contra opinión ejército, mía. sino tiene que llegar y- algún día alguien al continental. poder que quiera armar guerra. Claro. Que quiera, La guerra trae plata. claro, o alguien que quiera pasar a la historia Claro. por malo. Hitler pasó a la historia. Napoleón. Napoleón, bueno, todos los que han hecho, y de pronto no falta el que dice, listo, ya logré todo, llegué a ser presidente de una potencia o qué sé yo, pero quiero pasar a la historia por haber sido el que arrancó una nueva guerra mundial. Y un nuevo gobierno, porque es que esa también es la otra corriente, ¿no? Un solo orden mundial. Entonces eso ahí se ve tanta cosa. Inclusive otros dicen que ya comenzó. Claro, sí. es que en las guerras mundiales no hay que decir, desde hoy se inicia la guerra Claro. mundial. Luego, con el paso de los años, se dice, esa guerra duró entre este año y este año, que fue cuando empezaron como las primeras cosas. No es que mañana diga, hoy se oficializa el inicio de la tercera guerra mundial. Totalmente. Hay gente que dice, ya empezó. Claro, virtual. Han habido unas guerras ya- virtuales. Ya empezó, entonces ahí está, entonces que los rusos con Putin Mm. y no sé qué, y entonces con Trump, y ahora lo que está pasando con Venezuela. Entonces eso es el inicio de la guerra, porque mañana si los gringos se meten en Venezuela, entonces Putin no se queda atrás. Y los vienen chinos. los chinos, y entonces Corea también brinca. Es duro. Pero es duro con lo que está pasando y aquí con nuestros vecinos. Claro, y para nosotros es terrible. Con Venezuela, que alguien dice, bueno, pero que eso no va a haber guerra mundial porque es Venezuela.
El problema es que uno ve un pedacito de tierra así ahí en Sudamérica, que se llama Venezuela. Uno dice, no son los rusos, no son los gringos. Lleno de petróleo y lleno de oro. El problema es lo que tiene y segundo, los que están detrás. Entonces, se metió con mi amigo chiquito allá de Latinoamérica, pues se Claro. mete conmigo. ¿Usted por qué cree que no se han metido nunca con Cuba? O con el mismo Venezuela que uno era, pero ya los que están a favor o en contra, no quiero hablar de eso, pero que dicen, ya es hora de que se metan allá los gringos a Claro. Venezuela y saquen a Maduro, por ejemplo. Y se acabó eso y vuelve la normalidad, tranquilidad en Venezuela. Porque el miedo, ¿cuál es? No es fácil decir, no, manden tropas gringas y chao. Y metan el día de la ayuda humanitaria. Claro. Qué pena, 2 tanques norteamericanos de frente y chao, y pasan los camiones. Porque es que allá al otro lado hay otro señor, que es Putin o Señores. todo, y dicen, los gringos fregando a mi amiguito, espere y verá. No, y que es que Venezuela está y ahí se empeñado 50 años con China y con Rusia. Entonces, no, si hablamos de meternos con el bolsillo ajeno, eso es complejo. Entonces, volviendo al tema, sí, en cualquier momento se puede dar. Oiga, padre, pero relacionando lo de la guerra y el fin del mundo y todo con la iglesia, la religión, hoy que usted está acá, alguien decía que se ha hablado mucho cuando se habla del fin del mundo, el final de los tiempos, de algo llamado los 4 jinetes. Preguntaban en redes, ¿a qué se refieren con estos 4 jinetes? ¿De verdad son 4 jinetes que llegan a alguna ciudad? ¿Es que en el cielo se va a ver la imagen de 4 jinetes? ¿De pronto a qué se refieren cuando se habla de la venida de los 4 jinetes? Uy, es que esto es una cuestión ya, una pregunta de alto tumequés que se dice su merced. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis fue creado como un código para comunicarse entre las comunidades y lo que estaba pasando en ese tiempo, en el tiempo de Juan, cuando Nerón persigue a la iglesia. Pero también tiene una visión profética y a futuro. Y los 4 jinetes son 4 formas diferentes de guerra y de secuencia de cómo, señales de cómo se va a acabar esto, para que lo entendamos. Un día de estos podemos hablar del Apocalipsis más a profundidad, que toca hacer todo un estudio y cada personaje y símbolo, porque el Apocalipsis tiene un lenguaje propio. Todos los evangelios y los libros de la Biblia tienen su lenguaje, pero el Apocalipsis tiene un lenguaje encriptado y un lenguaje que no es fácil de entender. Por eso dicen, cómo va a venir los caballos y los jinetes y que las trompetas y que viene y que todo eso tiene un significado. Aló, la Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, entonces... Aló. Ahí está, ahí está. Aló, sí, buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con un fiel oyente? Bienvenido al Cartel Paranormal, ¿qué pregunta tiene para Monseñor? Era para preguntarle a Monseñor, ¿en qué país se une el cielo con la tierra? Uy, Ahí sí me dejó perdón, gringo. ¿en qué país se une qué? ¿El cielo con la tierra? Sí, señor. ¿Por qué esa pregunta? ¿A qué se refiere? Si me la puede explicar. Me causarme curiosidad, porque nunca he sabido. Pero a ver, tampoco es que yo no entiendo la pregunta. ¿En qué país se une el cielo con la tierra? Sí, o sea, digamos, es como, por ejemplo, le preguntara, digamos, En ¿dónde ninguno, finaliza Colombia y se une Venezuela? Listo, así, una cosa parecida. Pero es que si hablamos del cielo, que es el que hemos estado hablando, está por encima de todo. Entonces Claro. nunca hay unión, por lo que se dice redondo. Entonces no se llegan a unir en ningún lado. No sé por qué han dicho, pues, que de todo eso nos dicen que se une, pero la Todo el verdad mundo- no se sabe. No, pero si usted lo mira, pues, o sea, con lo que sabemos hasta y lo que ha hecho la ciencia hoy en día, en ningún lado, porque es que el cielo está como cubriendo, digámoslo así, el planeta. Es que el planeta es una bolita, para que me entiendan, y va girando. Ahora, si usted pregunta y yo le pregunto a usted, ¿y qué es el cielo? Porque si Claro. el cielo son las nubes, claro, las nubes descienden hasta tocar las montañas. Y esto pasa en todo lado. Entonces yo le diría, Mira los entonces polos, ¿no? entonces yo le diría un ejemplo. No, yo le diría, en Colombia se une con el cielo. Cuando usted ve, por ejemplo, que las nubes descienden y tocan las montañas. ¿Sí o no? Sí, Podría- pues claro. Si ese es el O cielo. con el mar, O sea, cuando se ve el horizonte. ¿Qué es el claro? Es que es- Pero si uno, bueno, pero a modo de vista, pero claro, si uno avanzara no se une. Pero si uno dice, Mm. ¿en qué momento las montañas tocan el cielo? Pues en muchas ocasiones. Sí, claro. O sea, si el cielo es ese, el de las nubes. Las nubes, sí. El de las nubes. Aquí Porque mucha- ya la capa de ozono es otro cuento. Claro, pero acá, si ese es el cielo, las nubes muchas veces descienden
y están tocando las montañas. En nuestro país pasa mucho eso. Entonces diría uno, en Colombia también la porque tierra ¿qué toca el cielo. país sería de pronto el Everest o Sería alguna cosa así si lo- altísimo, el Himalaya, una Si vaina lo mira así por el alta? lado de la tierra plana y que uno dijera y el cielo Mm. también termina, ¿en qué punto terminan los dos y se unen? Claro. Sería otra cosa. Pero bueno, extraña la Sí, pregunta, sí. pero bueno. Si uno lo piensa, uno podría pensar la parte alta de nuestro hemisferio, o sea, el lado norte, como Rusia y Sí, Siberia. sí, sí, claro. Porque, bueno, esto ya es Los polos. no en una parte religiosa, pero sí en una parte, se le puede decir, Geográfica. astrológica, astronómica, Astronómico. astronómica, sí. Mm. Hay periodos del año donde el cielo es totalmente oscuro. Mm. Pues en Rusia tienen 9 meses de oscuridad. Efectivamente, en Siberia, en Rusia, si uno lo mira por así, la parte alta podría ser como Pues hacia arriba y hacia abajo. y hacia abajo. Lo que Mm. pasa es que no sé hacia abajo cómo es Sería en la Antártida. en la Mm. Antártida debe ser un efecto contrario, es decir, en junio sería Sí. sería oscuro. Pero bueno, sí, bueno, ahí está la pregunta de nuestro amigo, Toca investigar. que él quería preguntar eso, y si alguien tiene una respuesta, pues numeral no hay redes, pero sí cartel. Preguntas interesantes. Padre, acá hay una pregunta relacionada al tema de las casas embrujadas y los fantasmas cuando atormentan y los demonios. Alguien dice acá, padre, ¿cómo diferencio yo que lo que hay en mi casa es un fantasma o es un ángel o es un demonio o todo lo del mundo paranormal? ¿Cómo sé qué es? Bueno, es que es algo bien, bien complejo porque a veces es la sugestión, ¿no? A veces nosotros creemos ver muchas cosas, pero a la hora de la verdad no la vemos. A veces nos dejamos llenar de supuestos. Pero bueno, a la pregunta. Cuando hay un ser de luz que se manifiesta en un lugar y que no se manifiesta muy... dependiendo del nivel de espiritualidad de ese ser de luz, nunca, absolutamente nunca va a dar miedo, ni angustia, ni desesperación, ni nervios, ese palpitar que se le acelera el corazón, que usted empieza a sudar frío, que siente como un aire, como que alguien lo va a coger, que como alguien lo va a agarrar, nunca. Por más de que uno vea un ser extraño ahí en la mitad del cuarto de uno, Porque, se calma uno de la sí, nada. porque ellos tienen una primicia, una capacidad de generar paz y armonía en el entorno, hasta felicidad. Cuando se ha manifestado ángeles o la Virgen en algunos lugares, se manifiestan muchos hechos paranormales, pero uno es de gran paz y tranquilidad. Usted va a un santuario mariano o a un lugar especial o a una montaña muy sagrada, por ejemplo, para no solo hablar del cristianismo, catolicismo, a Huayca, por ejemplo. Usted siente cosas, pero siente también cosas muy positivas. Entonces, una característica es los seres de luz, de los ángeles, de la Virgen, de los santos, de nuestros antepasados que están en el reino de los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es porque en ese lugar se siente gran paz y armonía. Ellos transmiten eso. Al contrario de un espíritu bajo, un demonio, cuando está esa presencia, se siente negativismo, se siente miedo, se siente pánico, se siente como si lo estuvieran persiguiendo y lo fueran a agarrar, se siente una energía pesada, dolor de cabeza, de cuerpo. Los objetos, el sitio se empieza a llenar gris, se vuelve como pesado. Ustedes ven de pronto hay casas... Como una medio neblina o algo así, padre. Pues más bien es como... ¿Como humo? Como grisáceo, digámoslo así, como ver ese ambiente como opaco. Ujú. Usted va a una casa que la han abandonado y la casa se empieza a caer, porque ahí, digamos, el calor energético de las personas hace que las cosas a veces también fluyan. Cuando hay una presencia muy negativa en un lugar, empieza a pudrir el sitio, lo empieza a dañar. Entonces eso podría ser, y buscar un especialista. A veces nosotros nos volvemos, creemos que somos cazafantasmas y detectamos cosas, y a veces, muchas veces son cosas de la física, cosas que están pasando ahí porque hay una dilatación de los elementos, por ejemplo, que hace que cuando hace sol, cuando hace frío, se mueve, suenan golpes por la contracción de los elementos, y a veces creemos, no, eso es que es una bruja que está caminando, eso es un espíritu que me va a agarrar, no, esa es mi abuelita que se está comunicando con esos golpes. Entonces hay que buscar un profesional.
Muy bien, preguntas entonces relacionadas a los demonios, los ángeles, los fantasmas. Lola Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Julián. Julián, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Muchas gracias, monseñor. Buenas noches. Muy buenas noches. Una pregunta. A ver, yo estoy casado por la iglesia, ¿no? Por la católica. Pero yo me separé y ahora tengo otro hogar. ¿Cómo hace uno, por lo menos mientras que me sale lo de la anulación del matrimonio, mientras que hago esas vueltas? Pues la verdad no me gusta como desagradar mucho a Dios en ese sentido, por lo que yo he sido muy católico. Pero entonces usted habla de las indulgencias. Yo le pregunto a usted, haciendo el rosario normal, el mariano y la coronilla de la misericordia, que es por lo regular lo que yo siempre hago, ¿ahí hay indulgencias ganadas? Mire, hay una cuestión que es, Dios mira, escudriña corazones, dice la Sagrada Escritura. Y Él mira que usted está con un propósito de cambio, de transformación y un propósito de arreglar las cosas. Mientras sale, digamos, el dictamen, la sentencia del juzgado eclesiástico que le dice, sí, mire, ya por el canon tal y tal, usted es nulo su matrimonio, se puede volver a casar en la iglesia. Sí, mire, la Eucaristía, el Santo Rosario es una herramienta muy, muy especial, una vida recta, que usted sea consecuente con sus actos. Si usted vive con una persona, que le sea fiel a esa persona, buscar cada día ser mejor ser humano, mejor individuo en la sociedad, y eso Dios lo mira y eso cuenta mucho. Pero sí, el objetivo es que se arreglen las circunstancias y toda la cuestión fluya y pueda arreglar eso. Padre, pregunta de la Semana Santa que se acerca. ¿Qué se hace el viernes a la hora que fallece Jesús a las 3 de la tarde? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ya hay toda una preparación, digámoslo, ese día para los que vamos a la iglesia, ¿no? Pero los que le cojan... La iglesia, perdón, Padre, la iglesia es ahora un Viernes Santo, está abierta a las 3 de la tarde y todo. Es un momento de, digámoslo, ahí no se hace nada, se deja en pausa. Pero se dejan abiertas las Sí, iglesias. sí, claro, para Okay. el que quiera ir al monumento y el que quiera estar en oración. Como y llorando la muerte de sí, Jesús. claro, es un momento muy especial para... Y eso lo decía, mire, los que se vayan de Parranda Santa, por lo menos por conexión con Dios y como por sensibilidad con lo que pasó con Jesucristo, que es lo más importante la semana y mayor, el sacrificio que Él da por nosotros, hacer una oración por lo menos. Démonos unos 15, 20 minuticos, una media horita para reflexionar. A veces nosotros sí, vamos a salir de descanso, está bien, o vamos a ir a tal lado, pero que no se nos olvide, porque a veces llega el Viernes Santo y ¿qué pasó? No sabemos nada, no hay nada que hacer, veamos la televisión, veamos esto, veamos lo otro. Una oracioncita que salga del corazón ayuda mucho, pero yo sí los invito a que nos vinculemos a todas las actividades que tenga su iglesia cercana. Si van a alguna ciudad, tengan la plena seguridad que hay alguna iglesia cerca, así se vayan a la costa, así se vayan donde sea, que van a tener sus actividades, van a celebrar la Semana Mayor. Traten de sacar un tiempo para Dios. Padre, luego de la muerte de Jesús de viernes, ¿el sábado hay misa, hay algo? ¿O es como el luto? ¿Y cuándo se retoma otra vez la misa? ¿O hasta el domingo? ¿Qué pasa ese sábado después? El sábado tienen sus actividades y ya el domingo iniciamos con fuerza lo que es la resurrección. Pero cuando usted dice sus actividades, perdón, ¿el sábado hay misa normal? El sábado... Porque el sábado en teoría está Jesús muerto. Yo tengo entendido que el sábado, y usted me corregirá, Padre, es la bendición del agua y el fuego. Sí, ya todo se deja. Bueno, es que hay en varias ciudades que lo hacen en la mañana también, dependiendo de la organización de cada sacerdote. Pero por lo general es en la tarde y en la noche que tienen ya su programación. Y ya el domingo pues es el de resurrección. ¿El diablo en la Semana Santa juega algún papel para la iglesia? Claro, porque en todo el tiempo que Jesucristo, desde el Monte de los Olivos, cuando lo cogen, lo apresan, hasta la resurrección, el que está detrás orquestando todo lo que sufre Jesús es el enemigo. Por eso, digamos, en esta película de Mel Gibson, ustedes ven que
al enemigo, bueno, no lo pintan con cacho ni cola, pero está ahí detrás como observando, mirando. Y para la iglesia también digámoslo, es un momento donde el enemigo está de fiesta, el enemigo está celebrando porque van a martirizar, le van a hacer daño, pero ya el domingo de resurrección él ya resucita, triunfa, vence a la muerte, vence al pecado, vence a Satanás. Muy bien. 10 de la noche, 43 minutos. Están oyendo ustedes el Cartel Paranormal y oyen al Monseñor Andrés Tirado hasta ahora dando sus respuestas sobre la religión, la brujería, el diablo, los ángeles, los demonios. Un abrazo a un par de ciclistas que están allá afuera del Cartel de la Mega oyendo el programa. Vamos a las líneas. Aló, la Mega, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, gracias, monseñor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Monseñor, una pregunta que me carcome mucho. Si es verdad que en el mundo en sí existen los ungidos. Bueno, ¿Qué son? Bueno, los ungidos son personas que reciben una unción, reciben una fuerza espiritual especial. ¿Un don? Puede ser un don, es que no está muy bien especificado, digámoslo así. Pero son personas que reciben una gracia o un favor de Dios especial. En eso podemos hablar de que también se puede llegar a conseguir como los santos. Pero un don o un favor, padre, o sea, entiendo favor que alguien le diga a Dios, ayúdeme en esto y le ayudó, o un don que empezó a sanar personas o cosas como esas. Lo que pasa es que hay términos que nosotros, por ejemplo, pensamos que es una cosa, pero en teología, en religión es otra. Gracia de Dios, entonces decimos, es que la gracia de Dios, es que Él es muy chistoso. No, entonces favor quiere decir en la teología, en la Sagrada Escritura, es decir, recibir algo que usted va a tener permanentemente, por decirlo así, o por bastante tiempo. Entonces es algo que Dios da, puede ser un don, puede ser una facultad, puede ser un favor especial, puede ser una ayuda especial para que entendamos mejor, para ciertos casos, y se puede llegar a obtener como los santos, ¿no? Que han empezado una carrera donde han buscado una perfección espiritual, ser amigos de Dios, y Dios les regala dones, y así como en ciertos lugares donde Él también se manifiesta y dice, bueno, a fulano de tal lo voy a ungir. A Jesús lo llaman el ungido de Dios, que quiere decir de que es el enviado de Dios. Es muy amplio el concepto de ser ungido. Muy bien, vamos a las líneas. ¿Qué preguntas tienen? Aló, la Mega. Aló, la Mega. Bueno, y no quisieron hablarle. Las líneas están disponibles para que usted le haga una pregunta al Monseñor. También puede hacerlo a través de las redes sociales. No hay redes, pero sí cartel. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta quiere hacerle al padre? Monseñor, buenas noches. Buenas noches, tocayo. Resulta que la semana pasada teníamos bastantes dudas acerca de unas deudas que tenemos con mi esposa. Le pedí a Dios de que me diera pues respuesta a todo esto de que tenía que hacer y todo este cuento. Resulta que una noche, no recuerdo cuál noche, tuve un sueño en donde yo estaba en una calle sola, completamente sola, de esas calles en cemento, y en la mitad de la calle había una línea negra, como hasta la mitad de la calle por donde iba. En la punta de la línea negra había un reloj también negro, pintado en el piso. ¿Qué puede significar esto, monseñor? Muchas veces Dios nos habla, y lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Habla mucho a través de sueños. Y muchos santos, también a través de los sueños, Dios les daba mensajes, tanto profetas del Antiguo Testamento como santos modernos como San Juan Bosco, podríamos decirlo. A veces nosotros estamos en periodos donde
tenemos que pedir mucho la sabiduría de Dios, sobre todo en las finanzas, y pedirle al Señor de que nos ilumine, porque muchas veces decisiones que tomamos a la ligera nos pueden llevar a un callejón sin salida, y a veces decimos, no, es que fue Dios que no me iluminó, pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar de nuestros impulsos y creemos que esa es la mejor decisión. Muchas veces, y en el sueño se ve de que puede ser un tiempo donde vaya a haber un estancamiento, digámoslo, en lo económico, en el sentido de que usted, cuando uno paga unas deudas, uno a veces se vuelve reo. La palabra en la Sagrada Escritura, el deber es ser reo de algo, dominado por algo. Y muchas veces uno le llega su platica y uno paga y paga y paga, y usted ve y dice, pero es que yo no he avanzado nada, el tiempo se detuvo, yo no voy para ningún lado, porque es que no he avanzado, porque estoy pague y pague. Entonces a veces son tiempos donde son aprendizajes que Dios nos enseña hasta qué momento uno puede vivir, hasta qué momento uno se puede endeudar, porque es que a veces nosotros queremos tener más y usar más de lo que nos llega. Ganamos 10 y queremos gastar 20, entonces hay una descompensación económica. Le aconsejo que haga la novena San Próspero, yo la escribí, está en internet, la pueden bajar de la página de la congregación, y orar mucho y pídale mucho al Espíritu Santo día a día, eso no es de vez en cuando, día a día, que le guíen sus finanzas. Monseñor, aquí le hace una pregunta a un papá. Dice, Monseñor, buenas noches. Mi hija me dice que sufre ataques de posesión. ¿Cómo hago para comprobar esto? Es muy difícil porque solo un especializado puede hacer los estudios y tiene que hacer varias pruebas para llegar y decir si realmente, porque es que a veces hay algo que se llama sugestión, pero aparte de lo psicológico, para darle más claridad en su respuesta, hay dos cosas, que es vejación y otra es posesión, y a veces las dos parecen iguales pero no son. Puede ser que una entidad venga y la moleste, pero no quiere decir de que esté dentro de ella. Ataques de posesión, hay que mirar porque puede ser un ataque de histeria, puede ser de depresión, puede ser de rabia, de ansiedad, una pataleta. Muchos niños me los traen y me dicen, Monseñor, es que está poseído, es que entra en un ataque de ira y me quiere pegar, y eso es como eso es como un demonio. No, simplemente son ataques a veces de ira, de rabia, de capricho. Entonces hay que mirar muy bien. Yo que le aconsejo, que le dé bastante agua bendita, que haga oración y que la lleve, si usted cree que realmente hay algo maléfico, hay alguna manifestación demoníaca, llévela a un profesional. Pero una persona que sepa, ahorita anda mucha gente diciendo, ay, yo soy exorcista, ay, yo le saco el chuki, ay, yo no, fulano de tal. No, investigue bien, que tenga un buen recorrido, que sea profesional y que le haga un buen estudio, porque si realmente hay algo que le está atormentando a la niña, no hay que dejarlo pasar, porque puede ser más adelante difícil y complicado. Lola Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Buenas noches, Monseñor. Buenas noches. A ver, yo estoy prestando mi servicio militar en el limpio desierto, en un establecimiento pues carcelario. Y pues, o sea, lo que yo llevo acá es muy poco, la verdad. Lo que yo llevo acá, me han pasado muchas cosas que no me han pasado cuando estaba en la casa, ¿cierto? Y pues, una de esas es que me está dando mucho la parálisis del sueño. Yo muchas veces salgo de turno, salgo uno cansado y la verdad es que me quedo dormido y un momento a otro pienso que alguien está en el alojamiento, cuando volteo a ver no me puedo mover. O sea, es como una parálisis que me entra, algo bastante grave, que yo digo que o sea, uno se queda sorprendido, no se puede mover y uno como que comienza a orar y se le olvidan las oraciones. Es algo que me está pasando muy a menudo, no sabría por qué, la verdad. O sea, tal vez el cansancio, le digo mucho que eso se debe al cansancio también, pero no tendría como la respuesta, Monseñor. ¿Usted qué me puede decir respecto a eso? Bueno, mire, yo le aconsejo que vea un debate que tuvimos acá con Daniel sobre la parálisis del sueño, y hemos hablado en varios programas sobre la privación, el parálisis del sueño.
para que se informe un poco más. ¿Qué le recomiendo? En estos lugares siempre se manejan energías y hay espíritus y entidades fuertes. Y hay gente que siente cosas que son sensibles y hay gente que no siente nada, pero si a usted lo están molestando, yo le recomiendo lo siguiente. Primero, conseguir agua bendita para que esté tomando, la rinde, llega a la mitad, vuelve y la rinde, con un spray, si quiere la echa ahí y se la atomiza o se echa encima agüita. Siempre antes de acostarse o si le va a coger el sueño, cerrarse con la sangre de Cristo, hacer 3 credos y pedir la asistencia de San Miguel Arcángel para que lo cuide y lo custodie. Esas es como las recomendaciones que yo le puedo dar. Es el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora hablando y respondiendo a las preguntas de ustedes sobre religión, diablos, demonios, Dios, la Semana Santa, qué hacer. Y ahorita hay una pregunta, y muchos la hacen, padre, esta pregunta, y quiero hacerla para ir cerrando esta primera hora. Y es, ¿cómo bendecir realmente una casa? Porque muchos dicen, hay brujos que dicen que por más de que se protege una casa con medallitas, con el agua bendita, con el santo en la puertica, que igual pueden atacarlo. ¿Realmente existe una protección que usted recomiende para esas personas que creen y desde hoy lo hagan y digan, bueno, por lo menos mi casita está protegida para estos demonios o brujería? Mire, cuando son casos crónicos, busquen un especialista, no se pongan a ensayar y hacer que yo bajo a internet y que hago tal ritual y que hago tal grimorio y que voy a hacer esto y cojo con alcohol y no, mire, no se pongan a inventar, busquen un profesional. ¿Qué pasa? Que el hogar donde nosotros vivimos hay una confluencia de energías y de fuerzas, y salimos a la calle y regresamos y traemos cosas. Por eso siempre es bueno estar limpiando, digamos, la casa desde lo antiguo. Siempre las primeras comunidades cristianas se reunían a orar en las casas, a bendecir, hacían hasta eucaristías en las casas, y había una práctica, o existe igual con los judíos, hacían lo mismo, de vez en cuando esparcir el agua bendita. Entonces consíguese su agüita y la esparce. Lo más importante, sí, podemos colocar protecciones en la casa, pero lo más importante es la oración dentro de la casa. A veces pensamos, no, yo pongo aquí a San Miguel Arcángel en bultico y no va a pasar nada. Ayuda, sí, pero mientras no haya fuerte oración, pues obviamente van a estar desprotegidos. ¿Qué les aconsejo? Cogen un vaso, ponen la mano derecha encima y oran y le piden al Señor, a Dios, que bendiga esa agua, y que quieren y usted pide la protección de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Miguel Arcángel y los arcángeles, que bendigan ese lugar y que saque toda energía negativa, todo larva maldita, toda energía de ruina, el espíritu de ruina, miseria, pobreza, conflicto. Cuando ustedes sientan el hogar pesado, cuando hayan muchas discusiones, cuando sientan cosas, hágalo de vez en cuando. Y usted pasa con ese vasito, coge esa agüita y usted mismo con su manita o coge alguna ramita de algo y va esparciendo por toda la casa. Y va haciendo 3 credos, 3 Padres Nuestros, orando, el Salmo 91, pueden hacerlo con fe. Eso funciona así, lo hacen con fe. Eso no es solo, ay, que Monseñor dijo que pase con el agüita. No, hay que hacerlo con fe y les va a ayudar muchísimo y de vez en cuando deberíamos hacerlo. Inciensos, hay muchos tipos de inciensos, el de sándalo, el de ruda, el de mirra, son buenos, se han utilizado. Venden incienso litúrgico que se puede utilizar. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de qué se puede hacer, pero eso sería como algo muy bueno que hicieran ustedes. Muy bien, Monseñor Andrés Tirado. Las personas que lo buscan a usted para cualquier consulta de tipo paranormal, liberaciones, temas espirituales, ¿en dónde lo ubican? Sí, al 600-3445 en las tardes. Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. En internet, Monseñor Andrés Tirado, en Twitter, Facebook, Instagram. Cursos de crecimiento espiritual, consultas para sanación, liberación, progreso, prosperidad, salud, hijos, restauración de hogares. Este domingo vamos a tener una Eucaristía de liberación en honor a San Patricio, es el día de San Patricio, entonces sería muy bueno que nos acompañen. Eso lo hacemos en Nicolás de Federman, en internet pueden encontrar la publicidad y allá los esperamos. Monseñor, muchísimas gracias. Miles de bendiciones, de éxitos, Dios los bendiga y derrame infinitas bendiciones.